Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga mucho. Feliz sábado. Bienvenidos al Clamor de Medianoche. Le doy una bienvenida especial a nuestros hermanos adventistas del séptimo día y también a aquellos que no son adventistas del séptimo día, pero que de todas formas se comunican y se sintonizan con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga grandemente y que la presencia de su Hijo amado Cristo Jesús esté en cada uno de sus corazones. Tenemos un estudio especial en esta mañana que estudiar. Y es el estandarte de Cristo y nuestro nombre como adventistas del séptimo día. Pero antes de empezar, les pido por favor que cierren sus ojos para poder tener unas palabras de oración y poder sentir la presencia de nuestro amado Salvador Cristo Jesús en nuestros corazones. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das, por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Pedimos que en este momento unjas nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos sentir la presencia de tu Hijo amado Cristo Jesús y poder nosotros entender el mensaje y la palabra en esta mañana a tu forma y no a la nuestra. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos conectados. Sé con tu pueblo alrededor del mundo y prepáranos para la crisis final. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, el estandarte de Cristo y nuestro nombre de adventistas del séptimo día. Quiero empezar con la siguiente idea, o en este caso, énfasis. El clamor de medianoche, Mateo 25. Algunos creen que el pueblo entero adventista está dormido, y esto es un gran error. Dios siempre, dentro de incluso la corporación adventista, que vamos a hablar de eso en un momentico, ha tenido hombres fieles que han estado despiertos, creyendo la fe de nuestros pioneros, exaltando y levantando a Cristo Jesús, levantando también el estandarte de Cristo, manteniendo los pilares de nuestra fe como adventistas del séptimo día, pero la mayoría del pueblo es el que ha estado dormido. Y estos pocos hombres han mantenido la verdad y la fe durante todos estos años sin que muchos se dieran cuenta. Pero gracias a su sacrificio es que hoy nosotros tenemos una luz que se ha mantenido dentro del pueblo de Dios y que pudo haber sido removida por Dios, pero por su misericordia y su gracia no fue de esta manera. Ahora, en el clamor de medianoche, las 10 vírgenes se duermen, representan al pueblo de Dios en su totalidad. Pero hay un grupo selecto que no está dormido. Incluso es el que hace el clamor. La hermana White, en primeros escritos, deja saber que entre 1842 al 1844, cuando el movimiento milerita estaba predicando el mensaje del primer ángel y del segundo ángel, ya estaba haciendo la transición para el movimiento adventista del séptimo día, ¿verdad? Ellos fueron ese clamor que se escuchó a medianoche: he aquí el esposo viene, salid y encontrarlo. La orden del pueblo de Dios siempre fue de salir de donde sea que estén. Y hay un error fundamental que está metido dentro, desgraciadamente, del pueblo de Dios. Y es que ellos creen que la salvación está en la denominación adventista del séptimo día. Esto es un error fatal. La denominación adventista del séptimo día no contrae salvación. El nombre de adventista del séptimo día no nos da salvación. Tampoco el estar dentro de la iglesia es sinónimo de estar salvado. Y el hecho que te voten de la iglesia, el hecho que te expulsen de la iglesia, como muchos de ustedes han sido expulsados y votados, tampoco quiere decir que estás perdido, mis queridos. Es verdad que la iglesia, Dios le ha entregado una autoridad aquí en esta tierra, pero la iglesia no es el edificio ni es la corporación, somos tú y yo. Y esa autoridad y ese poder que Él le ha entregado a su iglesia, se le entrega a aquellos que son 2 o 3 donde se reúnen en el nombre de Cristo. Ahí está la presencia de Dios, ahí está el Espíritu de Él, ahí hay poder. Ahora, ¿por qué tengo que decir esto? Porque al empezar en esta mañana, el estudio de esta mañana, va titulado El patriota firme hasta el final. La última vez que habíamos hablado del patriota, habíamos mencionado sobre las líneas irregulares, que ya Dios no quiere ni necesita más a los hombres de las líneas regulares por su forma de ser, por su forma de haber tratado a sus ovejas, que debieron de haber cuidado y en realidad lo que hicieron fue masacrarlas. Muchos hombres han guiado, hombres importantes, pastores y líderes, han guiado al pueblo a la apostasía y hasta el propio borde de la perdición espiritual. No obstante, Dios ha tenido misericordia y tiene gracia hoy con el pueblo adventista del séptimo día.
Él quiere convertirlo en el pueblo remanente que Dios necesita y que va a tener en estos últimos días. Y lo interesante en todo esto es que si nosotros pensamos que la salvación está en la iglesia o en el ir a la iglesia todos los sábados o el tener nuestro nombre en la membresía de la iglesia, estamos removiendo a Cristo como lo más importante y lo único que nos salva. El único libro que importa tener nuestro nombre para nosotros ser parte de esa membresía es el libro de la vida, y ese está en el cielo y no está afectado ni es afectado por el hombre ni la iglesia aquí en la tierra. La iglesia no tiene autoridad para decir quién está salvo o no. El único poder que se le ha entregado al pueblo de Dios es el de predicar solamente y de bautizar a todos en el nombre de nuestro Salvador personal Cristo Jesús, que es el nombre bajo el cielo en esta tierra que tiene poder para salvación. Ahora, mis queridos, si nosotros queremos ser patriotas celestiales, tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Y hay unas preguntas que tiene Elena G. de White para nosotros en esta mañana que se encuentran en Cartas y Manuscrito número 20, manuscrito 129. Presten atención, en el año 1905, unos años después de que ella anunció de que venía una apostasía y una reorganización y lo que sucedería. Y eso lo vamos a ver en un momentico. Pero miren qué es lo que ella dice. Miren las preguntas de ella. Hay quienes, mientras profesan creer en la verdad presente, han degradado su fe y rehusado andar en la luz. Aquí ella le está hablando al pueblo adventista, que en su totalidad no está dormido, pero su mayoría sí. ¿Quién dejará ahora a un lado sus principios egoístas y mundanos? Muy buena pregunta. ¿Quién se esforzará ahora por darse cuenta del valor del alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Tienes hambre y sed del pan de vida y del agua de salvación? ¿Te das cuenta del valor de las almas por las que Cristo murió? ¿Están los que se supone que son cristianos viviendo a la altura de su profesión de fe? ¿Son conscientes del valor del alma? ¿Se esfuerzan por purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad? Y tú dirás, wow, esas preguntas están profundas, son preguntas fuertes. ¿Sabes por qué la hermana White las había escrito y se las estaba enviando a los líderes en aquel tiempo? Porque en el 1905 ya se había cocinado por completo la nueva organización que había sido registrada junto con el Estado en el estado de Maryland, cerca de Washington, D.C. Se unieron a las regulaciones del Estado. Hubo unión entre la iglesia y el Estado. Y hoy nosotros, más de 120 años después de que esto sucedió, estamos notando cómo la iglesia va hacia el poder civil para ellos poder enforzar sus ideas y sus creencias. Y el movimiento ecuménico no es que ahora está empezando a filtrarse dentro de la iglesia adventista desde el 1950, cuando ellos pararon de considerarnos una secta por los cambios que hicimos a nuestras doctrinas. Mis queridos, cuando Dios estableció el movimiento adventista el séptimo día entre 1844 y el 1888, la profeta nos dice que toda la verdad que Dios quería para su pueblo fue establecida en los primeros 50 años de la obra. Son conocidos como los pilares de nuestra fe. Si ustedes van a las doctrinas originales de 1872, y nosotros vamos a repasar un poquito de eso más adelante, van a notar que no solamente añadieron nuevas, también quitaron algunas doctrinas y cambiaron otras para que no sonaran exactamente como nuestros pioneros lo habían escrito, porque fue lo que Dios les dijo que escribieran. Y esto es porque ellos se creían mejor y no querían ser considerados más una secta, y hombres inteligentes que se habían infiltrado dentro de la iglesia adventista del séptimo día hicieron cambios atrocitos, cambios destructores dentro de nuestras filas, y ha afectado incluso a muchos fieles. Ahora, sobre esta nueva organización, Dios tiene un llamado para ti hoy. Algunos de nosotros hemos sido perseguidos por la iglesia, otros han sido botados y expulsados, otros simplemente no pueden ir y participar de su templo local por en la forma que adoran la música mundana, el espíritu mundano, todo lo mundano que se está intrometiendo dentro de la iglesia hoy. Pero tú que no has hecho tu decisión, si debes o no debes de estar dentro del templo de la organización,
quiero que prestes atención a esta cita. Quiero que escuches a lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Porque en ninguna parte de Apocalipsis tú vas a encontrar que el pueblo de Dios se salva como iglesia. Se salvan como remanente. Incluso no son salvados dentro del edificio. Son salvados fuera del edificio. Porque la palabra dice en Apocalipsis 14:4, estos son los que siguen al Cordero por donde sea que vaya. No hay salvación en la denominación adventista del séptimo día. No hay salvación en el nombre de adventistas del séptimo día. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Somos bautizados y muertos al pecado solamente en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. El único nombre bajo todos los cielos que tiene poder y autoridad para salvarnos. Dice en el párrafo 6 de la cita que estábamos leyendo, manuscrito 129, en el 1905, él empezó hablando diciendo: aquellos que pasaron por estas experiencias deben estar firmes como una roca a los principios que nos han hecho adventistas del séptimo día. Queriendo decir que esos principios no van a ser cambiados ni debieron de ser cambiados. Sí es verdad que Dios le ha entregado una luz que va aumentando con su pueblo, pero esa luz no tiene nada que ver con doctrinas, no tiene nada que ver con las verdades que Dios instituyó como los pilares de nuestra fe, mi querido hermano y mi querida hermana. Esa luz que va incrementando tiene que ver con el entendimiento, la profundidad en la palabra y en el espíritu profecía. No tiene que ver con el cambiar las fechas, no tiene nada que ver con el cambiar las doctrinas y los libros, como nosotros vamos a ver que Elena de White, Dios le mostró que iba a suceder y ella nos advirtió. Deben ser colaboradores de Dios, afianzando el testimonio y sellando la ley entre sus discípulos. Aquellos que tomaron parte en el establecimiento de nuestra obra sobre el fundamento de la verdad bíblica, aquellos que conocen las señales que han señalado el camino correcto, deben ser considerados como trabajadores del más alto valor. Pueden hablar por experiencia personal acerca de las verdades que les han sido confiadas. Y eso es lo que nosotros hemos estado presentando aquí todo este tiempo, mis queridos. Estos hombres no deben permitir que su fe sea cambiada a infidelidad. Y tú dirás, pero ¿y por qué ella está hablando de que no deben de permitir? ¿Qué estaba sucediendo en el 1905? Miren en pantalla. La nueva organización fue creada entre 1903 y 1904. Y esta nueva organización iba a traer cambios y lo vamos a leer en un momentico. Pero yo quiero que ustedes vean cómo ella amonesta y dice: no pueden permitir que su fe sea cambiada a infidelidad, adulterio espiritual, un concepto erróneo de lo que es Dios y de su Hijo amado Cristo Jesús. Dice: no permitirán que se les quite de las manos el estandarte del tercer ángel. El estandarte del tercer ángel. Hoy la iglesia adventista corporativa no ha estado predicando el mensaje del tercer ángel, mis queridos. Si lo estuviéramos predicado, ya hubiéramos sido perseguidos hacía tiempo. Nos hemos aflojado en el testimonio que tenemos que dar al mundo. Estamos predicando incluso peores que los bautistas, peores que incluso hasta los mismos católicos, que quieren hacer reformas en sus vidas. Deben mantener firme hasta el fin el principio de su confianza. El Señor ha declarado que la historia del pasado será ensayada al entrar en la obra final. Y nosotros ahora estamos entrando en la obra final. Y esa historia que se repitió en el pasado está siendo ensayado ahora mismo con el pueblo adventista del séptimo día. Y tú me dirás, hermano, ¿a qué usted se refiere con la historia del pasado? Miren el patrón, es un patrón. Dios escoge un pueblo. El pueblo se olvida de Dios, le da la espalda y empieza a tener conceptos erróneos y errados de Dios y cometen adulterio espiritual. Viene Cristo en el tiempo de los fariseos, en el tiempo del Sanedrín. Él creció en la iglesia, él iba a la iglesia todos los sábados, enseñaba en la iglesia. Pero llegó un punto que cuando él tenía que hacer su obra, cuando tenía que cumplir su misión, tuvo que salirse del Sanedrín, tuvo que salirse de la iglesia. Es un ejemplo bíblico. Y ahora establece un nuevo grupo, los 12 discípulos, un remanente. De todos los judíos que habían, fue un remanente. Y estos 12 discípulos, más los que se unen también con los apóstoles como Pablo, Timoteo,
ahora empiezan a predicar el evangelio puro y santo de Cristo Jesús, pero al pasar el tiempo, la primera iglesia ahora se convierte en la iglesia católica romana, la iglesia que se vuelve a mezclar con el Estado. Tú dirás, no, pero no hubo unión entre iglesia y Estado en el tiempo de Jesús. Sí la hubo. Los fariseos le dijeron a Pilato, no conocemos a ningún otro que a César. Incluso ellos estaban tan unidos con el Estado que fueron al Estado para que el Estado persiguiera y matara a Cristo. La Iglesia Católica vuelve a cometer el mismo error. Va hacia el poder civil para perseguir a los valdenses, para perseguir a aquellos cristianos que no querían someterse al concilio en general. Pero en aquel tiempo, si tú te salías de la iglesia, era considerado malo. Pasa el tiempo de los reformadores, y los reformadores van haciendo reforma entre las enseñanzas erróneas católicas, y llegamos entonces hasta el tiempo de nuestros pioneros, que todos ellos tuvieron que abandonar sus iglesias, tuvieron que abandonar sus movimientos. Dios va trabajando sobre el mismo principio siempre. De más de 50,000 personas, ustedes saben cuántos quedaron después del gran chasco en 1844, del 22 de octubre. 50 personas, un remanente. 50. Y ahora ustedes creen que este tiempo, esta generación de laodicenses va a estar en una posición más santa y más exaltada y mucho más fuerte que los pioneros y que los discípulos, cuando ellos sacrificaron, hicieron 10 veces más que lo que nosotros hemos hecho para poder recibir el mensaje y compartirlo. No seas orgulloso. Ahí es donde está el verdadero orgullo. ¿Cómo vas a pensar que hoy la iglesia está mejor que antes si nos hemos descarriado? Dios va a trabajar en el mismo principio que trabajó en el pasado, se va a volver a repetir. Hoy Él va a sacar un remanente. Y esas no son mis palabras, eso está por todo Apocalipsis. Y este remanente sigue al Cordero por donde sea que Él vaya. No siguen a la institución adventista el séptimo día. ¿Van a tener el nombre adventista el séptimo día? Eso lo vamos a ver. Pero no van a seguir a ninguna denominación. Se van a unir todos bajo el nombre que está debajo de los cielos, aquí en la tierra, que tiene poder, Cristo Jesús. Donde 2 o 3 estén reunidos, ahí es donde está mi presencia. Ahí está la gloria mía, dice Cristo. Así que vemos que el Señor ha declarado que la historia del pasado será ensayada al entrar en la obra final. Toda verdad que Él ha dado para sus últimos días debe ser proclamada al mundo. Toda. No que esto sí, aquello no, porque eso no conviene, y porque mira, y que esta gente no son nuevos en la iglesia, y estos temas no se les puede dar. Eso yo no lo veo escrito. Yo lo que veo escrito dice, toda verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamado al mundo. Todo pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido. Los pilares de nuestra fe que hay que fortalecer no son las 28 doctrinas modernas. Han quitado doctrinas esenciales del movimiento adventista. Han cambiado doctrinas y han añadido doctrinas nuevas que nunca estuvieron en el origen del movimiento adventista. Toda verdad que Dios quería para nosotros como pueblo fue establecida en los primeros 50 años de la obra. Así lo declara la palabra de Dios. Así lo declara el Espíritu Profecía. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Tenemos que fortalecer esos pilares de nuestra fe. Tenemos que fortalecer esos escritos que fueron entregados a nosotros, conocidos como el Espíritu Profecía, que son el testimonio de Jesús. Están a la misma autoridad y al mismo nivel que la palabra de Dios. Porque Pablo, Mateos, Lucas, Juan, Zacarías, Ezequiel, Jeremías, Isaías no eran más especiales que la Elena G. de White. Ni tampoco Elena G. de White fue más especial que ellos. Lo que fue especial y es más especial que estos hombres y las mujeres que encontramos que profetizaron, es el Espíritu, que fue el mismo Espíritu que los condujo a cada cual a escribir lo que hoy nosotros tenemos como la palabra de Dios.
incluye al espíritu de profecía. Toda la palabra que Dios ha entregado a su pueblo tiene la misma autoridad. Ahora no podemos desviarnos del fundamento que Dios ha establecido. 1905, y ella está diciendo, no podemos desviarnos del fundamento que Dios ha establecido. Para aquellos que crean que los cambios doctrinales entre 1950 y 1981 fue luz mayor que Dios añadió, error total, eso no es bíblico. Toda la verdad fue entregada siempre desde el principio. Ninguna doctrina cambia, ningún principio cambia. Todo se mantiene igual. Ahora no podemos entrar en ninguna nueva organización. ¿Por qué? Porque esto significaría apostasía de la verdad. Entrar en la nueva organización es apostasía de la verdad. Y mis queridos, hoy en día nadie está creando una nueva organización porque ya fue creada. Nadie va a crear una nueva organización porque ya fue creada y ha estado vigente por más de 100 años. Mucho más tiempo que el movimiento adventista, puro, sin haber sido cambiado. Hay una guerra espiritual a nuestro alrededor y han sucedido cambios. Elena G. de White en Mensajes Selectos, volumen 1, tomo 1, página 204 al 205, nos dice cuál era el plan de Satanás y qué cambios iban a ocurrir y por qué es que ella dice que el entrar en esta nueva organización es apostasía de la verdad. Y esto ella lo escribió a finales de 1890. Fíjense, a unos poquitos años antes de que viniera la nueva organización en 1904 y en el 1905 ella amonesta que el entrar en esta nueva organización es apostasía de la verdad. Miren lo que dice Mensajes Selectos, o me parece que son, Mensajes Selectos, volumen 1. El enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición de que se llevaría a cabo una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. El diablo empezó introduciendo una suposición, que necesitamos una nueva gran reforma. Y esta reforma no fue en los católicos ni fue en los bautistas, fue entre nosotros. Y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que son los pilares de nuestra fe y emprender un proceso de reorganización. Y sí, todas estas cosas sucedieron. Ellos cambiaron las doctrinas. Y aquí Elena G. de White nos está diciendo que esto es cosa del diablo. El cambio de las doctrinas. Ni lo que sucedió en el 1981 con la Trinidad, ni lo que sucedió en el 1950 con los cambios que hubieron ecuménicos dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Nada de eso fue de parte de Dios. Si se llevara a cabo esta reforma, ¿qué resultará? Analicen bien, mis queridos, porque aquí es donde las cosas se ponen bien, pero bien oscuras. Lo primero que iba a pasar en el 1904, cuando la iglesia adventista se uniera con el Estado, desde el tiempo que Elena White lo está viendo en el futuro, era que los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían desechados. En otras palabras, nuestra religión sería cambiada. Y fíjate si ha sido cambiada, que hoy en día hay un nivel de apostasía dentro de la iglesia adventista que muchos se quedan sorprendidos y ahora se preguntan ¿de dónde salió esto? No tiene nada que ver con la generación moderna, porque ha sido el mismo espíritu que ha habido a lo largo de todos los años dentro del movimiento adventista y de la iglesia. Especialmente después de 1888, cuando ellos negaron el testimonio que Dios había entregado a través de Wagner y Jones. Él no escogió a su profeta, él escogió a dos hombres para que fueran a dar el mensaje de la verdadera justificación por la fe. Cristo nuestra justicia. Y el liderazgo en aquel tiempo lo rechazó al 100%.
Lo segundo que iba a suceder y que ha sucedido en nuestro tiempo, los principios fundamentales que han sustentado la obra durante los últimos 50 años serían contabilizados como error. Se establecería una nueva organización. Y eso es específicamente lo que nosotros hemos visto hoy. Que la nueva organización ha cambiado doctrinas. Con el tema de la Trinidad te dicen, no. El problema es que la luz va en aumento. Y en el 1981 Dios dio una luz que no se la dio ni al Espíritu Profecía, a Ellen G. White, ni se lo dio a los escritos, los pioneros, ni a ninguno de los pioneros. No se lo dio tampoco a los discípulos, ni especialmente a los últimos profetas que escribieron la Biblia, en referencia directamente a Juan. Porque en ningún momento aparece una adoración a los tres en la Biblia. En ningún momento aparece adoración a los tres en el Espíritu Profecía. En ningún momento nosotros vemos que en el cielo hay tres dioses. Si la Biblia dice que es el Espíritu de Dios, ¿por qué es tan difícil de entender que es el Espíritu de Dios? El poder de Dios, la gloria de Dios, la esencia de Dios, su presencia. ¿Por qué es que tenemos que insistir en lo que nos han enseñado? ¿Por qué nosotros hacemos de la nueva organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día moderna, no la que Dios fundó? ¿Por qué la hemos idolatrado? ¿Por qué la hemos convertido en un ídolo? ¿Por qué la hemos puesto en un nivel infalible que no se puede equivocar? Si está compuesta por hombres. Si los mismos discípulos se equivocaron y cometieron errores, ¿qué quedará de nosotros que no hemos caminado con Cristo Jesús en persona? Tenemos que dejar ese orgullo. Nos concentramos tanto en el error y en que mi hermano está diciendo esto y eso no es correcto y que eso es así, que eso es asado, y se ponen a discutir y no se dan cuenta que de lo mismo que están señalando a otros es la falla más grande que tienen en sus vidas. No nos damos cuenta que el diablo planeó todo esto desde el principio. Las palabras, las últimas palabras, una de las últimas palabras que escribió Ellen G. White: cuando yo muera habrán grandes cambios. Os he advertido que estos cambios vendrán. No les entre en su cabeza que Dios por todas partes nos estaba dejando saber que iban a venir cambios para desvirtuar nuestras mentes. La iglesia y el pueblo hoy están listos para morir. No tienen poder, no hacen milagros porque la presencia de Dios no está en ella. ¿Saben por qué? Porque el enemigo ha puesto una influencia, una suposición de que Jesús no es su consolador. Que hay un tercer mediador entre el Padre y nosotros. Se establecería una nueva organización. Dios no va a juzgarme porque yo prediqué el mensaje con un tono de voz alto, muy tosco, no apropiado. Él lo que me va a reclamar a mí es si yo he predicado lo que Él me ha dicho que tengo que predicar. Y a la persona que esté escuchando el video no va a poder usar como excusa que el mensajero que Dios escogió predicaba muy fuerte, que predicaba con un tono de voz muy alto, que predicaba de una forma muy agresiva. Porque el problema no está en el mensajero, el problema está en el que recibe el mensaje. Y así como tú estás siendo amonestado en esta mañana, yo he sido amonestado de la misma forma. Y cuando yo vi esto, mi prueba fue grande. Porque al querer compartir esto, no me quisieron escuchar desde el principio. Pero es necesario que la palabra sea dicha, que toda amonestación sea dada. Miren lo que seguiría sucediendo con esta nueva organización. Se escribirían libros de un nuevo orden. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Hay gente que hoy no quieren escuchar estos temas porque no lo está predicando un pastor. No quieren escuchar ningún tipo de tema de personas que no hayan sido instruidos, preparados por las universidades.
por la sabiduría y el conocimiento humano. Hoy hay en día que hombres no pueden tomar ciertas posiciones porque no han sido preparados en el conocimiento y de las habilidades humanas. Esto es lo que hoy estamos viendo. ¿Tienes problemas matrimoniales? Ve y busca un psicólogo. Mire, este psicólogo es adventista. ¿Tienes problemas de salud? Mire, este doctor es adventista, es un doctor adventista. ¿Quieres conocer de la Biblia? Mira, este es tremendo pastor, tremendo teólogo. Mira los libros, mira los devocionales. Mira la lección de escuela sabática, lo buena que está. No, mal, error. Nada que proviene del hombre es bueno. Todo lo que proviene de la palabra es bueno. Si el hombre tiene que tomar la palabra y explicarle y darle vuelta con palabras filosóficas, con explicaciones teológicas, ahí no se encuentra el Espíritu de Dios, mis queridos. Dios no trabaja con teólogos, Dios trabaja con instrumentos humildes. La mayoría de los pioneros que fueron, entre comillas, pastores, no fueron a universidades adventistas para ser preparados. Pasaron tiempo, años y años y años, estudiando la palabra en conjunto con otros hermanos. Y en dependencia del testimonio, del liderazgo y el conocimiento que Dios les iba dando y entregando, es que ellos recibían credenciales. Hoy en día lo hemos echado por tierra. Dios siempre tuvo un remanente y Él lo tiene listo hoy. Pero es necesario que ese remanente abra sus ojos y decida salirse de la apostasía. Yo no estoy hablando de abandonar los principios, tampoco no estoy hablando de abandonar el nombre. Nosotros vamos a ver lo del nombre en un momentico. Yo estoy hablando de abandonar la apostasía, la nueva organización. La que no está sirviendo a Dios, está sirviendo a Baal. Desde el 95 estaban con los planes del cambio climático. Son uno de los primeros en predicarlo hoy, en vez de aprovechar la oportunidad de predicar el mensaje de los tres ángeles, de predicar la adoración, de predicar que los juicios de Dios vienen y que estos desastres naturales, miren lo que ha sucedido en California. En vez de decir que es el cambio climático, tenemos que abandonar las ciudades y predicar que Dios está enviando juicios. Pero pierden la oportunidad para presentar la verdad porque se van a señalar. Y a aquellos que defienden la corporación les tengo una sola pregunta. Si la iglesia adventista, la de hoy, el edificio, es el pueblo de Dios, ¿por qué no puedes tú predicar la verdad tal como está escrita? ¿Por qué no lo haces? Ya que tanto la defiendes. ¿Por qué no te levantas un sábado y les dices a tus hermanos que la Trinidad no es bíblica? Que la Trinidad no está en el espíritu profecía. ¿Por qué no le dices a tus hermanos que el pueblo está en apostasía? Que el pueblo está con el espíritu laodicense. Cuando Dios envía un mensaje, el momento es right now. Cuando Dios te enseña un mensaje, es para que lo prediques right now. Y cuando Dios nos muestra verdades como las que nosotros hemos estado presentando aquí en el clamor de medianoche, no podemos juzgar quién debe de recibir estas verdades y quién no. Eso es trabajo de Dios. Nuestro trabajo como atalayas, nuestro trabajo como mensajeros es de entregar el mensaje. Incluso si lo entregamos de una forma no apropiada, no correcta o completamente equivocada e incorrecta, confiamos en que el Espíritu de Dios hará la obra que no se pudo hacer a través de nosotros. Porque así como Jonás fue a Nínive y les dijo, se van a morir, el pueblo se arrepintió. Y él quería que ese pueblo fuera destruido. Para aquellos que creen que no tenemos amor al hablar estos temas, quiero que pienses en esto. Yo no estoy parado aquí compartiendo este mensaje porque es mi deseo carnal, humano, natural y placer. El estar parado, grabar, pasar horas y horas trasnochando, estudiando, orando, llorando, pidiéndole a Dios que nos guíe, pidiéndole a Dios que nos guarde, que guarde a mi esposa, que guarde a mi hijo, porque el diablo está como león rugiente. Si yo estoy aquí compartiendo estas palabras contigo, mi querido hermano, es porque Dios ha puesto un amor en mí que no proviene de sentimientos humanos. Y el sacrificio que estoy haciendo esta obra
es porque Cristo ha puesto en mi corazón este sentir, este deber. Ha llegado el momento que te levantes donde tú estás. Yo lo he hecho. Mi último sermón en mi iglesia local prediqué a Cristo solamente, nada más, a Jesús. Y a muchos no les gustó. Digan lo que digan, ese no es el pueblo verdadero de Dios. ¿Tú sabes dónde está el pueblo verdadero de Dios? Donde ustedes están. Ahí en sus hogares. O donde sea que están viendo este video. Ahora mismo, invocando el nombre de Cristo Jesús, la presencia de Dios está entre ustedes. Está en este lugar. Y juntos somos el verdadero pueblo de Dios. Ha llegado la hora que nos conozcan, porque nosotros defendemos la verdad, defendemos a Cristo, defendemos la palabra, los mandamientos y el espíritu profecía. Si te rechazan, gloria a Dios. Si te expulsan de la iglesia, gloria a Dios. Si te persiguen, gloria a Dios. Porque Cristo dijo en sus bienaventuranzas de Mateo 5, bienaventurados sois aquellos perseguidos, maltratados. Todas estas cosas que nos pasan a nosotros, nos pasan en el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Ese pueblo que Dios levantó en el 1844 sigue vigente hoy contigo y conmigo, mis queridos. A pesar que una corporación ha tomado, ha secuestrado al verdadero pueblo de Dios, y el pueblo de Dios ahora está todo esparcido dentro de las iglesias adventistas, ese pueblo está despertando. Número 4. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían un trabajo maravilloso. Más del 80% de los adventistas del séptimo día de hoy viven en las ciudades. ¿Cómo es que fuimos de un pueblo que vivía plenamente solamente en el campo? Ahora nos convertimos en el pueblo número 1 que vive en las ciudades. El sábado, por supuesto, sería considerado a la ligera, como también el Dios que lo creó. Y ahí lo estamos viendo hoy en día en las iglesias. La gente en sus planes, en sus pachangas, en sus fiestas, vendiendo en las iglesias, entregando comidas, las carnes, los hot dogs, comprando sándwiches de McDonald's, dando todas estas cosas que son basura y entregándoselo al pueblo. Pero el número 5 me llama la atención. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, fíjense. Pero quitando a Dios, pondrían su dependencia en el poder humano, el cual sin Dios no tiene valor. Su fundamento se construiría sobre la arena. Ustedes están viendo lo que Elena de White, Dios le mostró desde el 1890, finales de 1890. Y en 120 años, como se ha cumplido directo a la palabra cada cosa que ella ha dicho, cada cosa que fue escrito. En folletos de cuaderno de la biblioteca de Elms Heaven, volumen 1, Necesidad de esfuerzo abnegado, página 99, Ellen G. White nos afirma que aquellos que afirman creer en la verdad no poseen ese poder que Dios les otorgaría si realmente creyeran y se esforzaran por ser semejantes a su imagen. ¿Quién es la imagen expresa de Dios, del Padre? No Dios el Padre, estoy hablando de Dios, que es el Padre, es su Hijo Cristo. Su Hijo Cristo es la imagen. Si nosotros no creemos ni nos esforzamos por ser semejantes a Cristo, no poseemos el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Quitémonos esas frases que no son bíblicas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No está escrito. Es Dios, el Padre. Y está su Hijo, Cristo. Y está su Espíritu, el Espíritu Santo. Y miren lo que ella dice ahora.
La iglesia está en el estado de la Odisea. La presencia de Dios no está en medio de ella. Para aquellos que les molestó si dije algo hace un minutico atrás que ustedes creen que sean mis palabras, aquí está. La presencia de Dios no está en medio de ella. Por eso es que la iglesia hoy no está haciendo milagros. Porque no tienen ese poder de Dios que Él les otorgaría si ellos realmente se esforzarían por ser como Cristo. Si Cristo fuera formado en el interior, ahora sí está hablando de Cristo porque es la imagen del Padre. Fíjense ustedes, su imagen, Cristo, fuera formado en el interior, se vería la esperanza de gloria, la conformidad a su imagen y desaparecerían las pruebas de la iglesia que separan a los miembros de Cristo. Tenemos en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, capítulo 27. Quiero que le tiren foto a esta cita. Miren lo que ella está diciendo. No soy yo, mis queridos. Miren lo que ella está diciendo. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y es aplicable al pueblo de Dios en el tiempo presente. El Señor aquí nos muestra que el mensaje que debe llevar a su pueblo los ministros, a quienes Él ha llamado para advertir al pueblo, no es un mensaje de paz y seguridad. No es meramente teórico, sino práctico en cada detalle. El pueblo de Dios está representado en el mensaje a los laodicenses como en una posición de seguridad carnal. Están a gusto, creyéndose en una condición exaltada de logros espirituales. Porque dice, soy rico, enriquecido en bienes y de nada tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy la iglesia no quiere escuchar a nadie que no sea pastor y que no tenga preparación. Hoy las personas que Dios le ha mostrado estas verdades no quieren predicar porque ellos lo dicen, nos cortarían la cabeza. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, capítulo 27. Seguimos leyendo. En mi última visión se me mostró que incluso este mensaje decidido del testigo fiel no había cumplido el diseño de Dios. Fíjense. El mensaje decidido del testigo fiel, ese es Cristo, no había cumplido el diseño de Dios. El pueblo se adormece en sus pecados. ¡Wow! Continúan declarándose ricos y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todas estas reprensiones? ¿Por qué Yesel nos habla tan fuerte? ¿Por qué Yesel habla con un tono muy alto? ¿Por qué Yesel habla sin falta de amor? ¿Por qué los testimonios acusandos continuamente de rebeldía y de pecados graves? Amamos la verdad, estamos prosperando, no tenemos necesidad de estos testimonios, amonestación y reprensión. Por aquí viene la respuesta. Pero que estos murmuradores vean sus corazones y comparen sus vidas con las enseñanzas prácticas de la Biblia, que humillen sus almas ante Dios, que la gracia de Dios ilumine las tinieblas y las escamas caerán de sus ojos y se darán cuenta de su verdadera pobreza y miseria espiritual. Sentirían la necesidad de comprar oro, que es pura fe y amor, vestiduras blancas, que es un carácter sin mancha, hecho puro en la sangre de su amado Redentor, y colirio, que es la gracia de Dios y que dará claro discernimiento de las cosas espirituales y detectará el pecador. Estos logros son más preciosos que el oro de Ofir. Pero en el mismo capítulo sigue diciendo la profeta que se ha mostrado que la mayor razón por la cual el pueblo de Dios se encuentra ahora en este estado de ceguera espiritual es que no recibirá corrección. Porque hoy las personas no quieren corregir. Y los pocos que estamos corrigiendo, y me incluyo dentro de estos servidores, nos caen encima con palo y con piedra. Pregunta mía, el pueblo de Dios necesita reprensión. Toma mucho amor sacrificarse, exponer tu familia, tu esposa, tus hijos, tu vida para predicar estos mensajes. ¿Cómo tú vas a acusar que estos que están dando la reprensión que Dios manda para que estas personas puedan despertar y abrir sus ojos están faltas de amor? Muchos han despreciado las reprensiones y advertencias que les han dado. El testigo fiel condena la condición ¿de quién? ¿Del que está predicando fuerte? ¿Del que está gritando en los sermones? ¿Del que habla con mucho entusiasmo y mucha energía?
de que constantemente les está diciendo que no vayan a cruceros, que dejen la comida, que dejen la chatarra, que dejen la musicanga, que dejen las fiestas paganas? Dios en este momento está condenando a esos. No, está condenando al pueblo tibio, que le da a Satanás un gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilia. Los egoístas, los orgullosos, los amantes del pecado son siempre asaltados por dudas. Satanás tiene la capacidad de sugerir dudas e ideas, objeciones al testimonio directo que Dios envía. Y muchos piensan que es una virtud, una señal de inteligencia en ellos, ser incrédulos y cuestionar y objetar. Aquellos que deseen dudar tendrán mucho espacio. Dios no se propone eliminar toda ocasión de incredulidad. Fíjense, Él da evidencia que debe ser cuidadosamente investigada con una mente humilde y un espíritu dócil. El espíritu dócil es para investigar y aceptar la verdad, mis queridos. Estos mensajes no se pueden dar con un tema monótono. No sé si dije esa palabra correctamente. Y le pido, voy a pedirles disculpas si en alguno de mis sermones no me he expresado bien o no escribo bien. Recuerden que yo salí chiquitico de Cuba, aprendí inglés y domino 2 lenguajes y se me hace muy difícil. Pero este mensaje no es para estar predicando con un solo tema ahí, una sola voz ahí al mismo tiempo, palabrita por palabrita, para que la gente se despierten y sientan la necesidad de que hay que hacer cambios en su vida, porque Dios ha dicho que hay que hacer cambios en su vida. No, mis queridos. Aquí hay temas que nos hacen llorar. Aquí hay temas que nos dan emoción. Aquí hay temas que nos dan una fuerza. Aquí hay temas que nos despiertan porque nosotros estamos cansados, tenemos que trabajar, salir a buscar el pan diario. Nosotros no somos como los teólogos que se echan el día entero en su casa, tienen todo el tiempo del mundo para estudiar. Somos como los Pablos que tenemos que salir a construir cabañas y cosas para nosotros poder sustentarnos. Y uno hace esto de nuestro tiempo libre. Eso es amor, sacrificio, entrega, dedicación. Por eso no proviene de un sentimiento humano, porque a nosotros nos gusta pasar trabajo y nos gusta estar exponiéndonos. Eso es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Esta obra que ustedes están viendo hacerse a través del ministerio El Clamor de Medianoche no es por hombres. No es con nuestras fuerzas. Dios le dijo a Zorobabel, no es con ejército ni es con fuerza, es con mi espíritu. Y ese espíritu se está levantando hoy en hombres para que ellos hagan la fuerza, para que ellos hagan los sacrificios, la dedicación y el tiempo y el trabajo que muchos que debieron de haberlo hecho no lo hicieron. Esto es amor. El recibir el látigo para que otros tengan oportunidad de escuchar. Esto es amor, el dedicar tiempo y trasnochar para estudiar y asegurarnos que estamos en la verdad. Esto es amor. En la Review and Herald, 26 de agosto de 1890. El rechazo mortífero. ¡Wow! Desde el tiempo de la reunión de Minneapolis, he visto el estado de la iglesia de la Odisea como nunca antes. Como los judíos, muchos han cerrado sus ojos a la luz y al caminar separados de Cristo, no sienten necesidad de nada, ya que era cuando estaba sobre la tierra. Perdonen que esté la palabra hay. Manuscrito número 454, razones para la apostasía en la iglesia adventista del séptimo día. Dice la profeta de Dios, y esta es una cita larga, y con esta vamos a concluir el estudio en esta mañana. Y seguiremos después con el próximo video. Estamos viviendo en estos últimos días cuando abundan la tibieza y la apostasía. El apóstol vio en visión profética lo que debería existir cerca del fin de los tiempos. Y si nuestros corazones no estuvieran encaseguidos por el pecado y la iniquidad, deberíamos discernir y sentir el cuadro profético presentado ante nuestra vista. Y ahora fíjense ustedes lo que ella va a decir aquí, porque esto está
impresionante. Cuando yo lo leí, a mí me temblaron las piernas. Y lo leí 4 y 5 y 6 y 7 veces porque yo dije, no lo puedo creer. ¿Cómo? Miren cuál es el cuadro que Pablo se nos presenta, debe causarnos temblor y angustia en el alma. Este es el estado de una gran parte de los que tienen forma de piedad en estos últimos días. La ruina de la higuera seca tiene una aplicación personal. Personal. Quien no puede ver la contrapartida viviente en los hombres y mujeres que afirman tener una gran luz por delante de todos los demás pueblos sobre la faz de la tierra, cuya vida diaria y carácter impío desmienten su profesión de piedad, hay una manifestación de orgullo y egoísmo de muchas maneras: mal humor, frivolidad, descontento, falta de caridad y censura. Censura. La censura en ningún momento es de parte de Dios. Pensando mal, hablando mal de los hermanos. No hay crucifixión interior del pecado. El molde de Cristo no está sobre ellos. Hojas de profesión para ocultar su deformidad, pero ningún fruto. Hay más esperanza del pecador declarado que de los tales. Las cámaras del alma son profanadas por el pecado para el control de Satanás. ¿Será este pueblo cristiano? ¿Prestarán atención al consejo de Cristo? ¿Serán celosos y se arrepentirán? ¿Tendrán verdadera contrición de corazón? ¿Humillarán sus corazones ante Dios antes que sea demasiado tarde para siempre? ¿Se arrepentirán de sus rebeliones? Que Dios te ayude ahora mismo, en este tu día, a confesar tus pecados y a convertirte para que tus pecados sean borrados y tu nombre sea retenido en el libro de la vida del Cordero. Carta 16, 1888, páginas 15 al 16, al hermano Rice, 30 de abril de 1888. Mis queridos, hemos llegado al fin del estudio en esta mañana. Hemos llegado a la parte más fácil del tema. Sé que comparado a otras veces, he hablado mucho más de lo que nosotros normalmente nos gusta leer. Pero era necesario que yo hiciera estas declaraciones. Te voy a decir por qué. Si estás preocupado porque no sabes cómo entregar el mensaje adecuadamente, no sientas temor. Yo muchas veces puede ser que no lo presente apropiadamente y me equivoque. Pero nuestra orden es salir adelante. Al soldado no se le juzga porque en el momento de la batalla, al tomar la espada y empezar a combatir con el enemigo, se le olvida un paso al usar la espada. Oh, se lo olvidó. Puede ser que por tú equivocarte te causes una herida, te cortes o te hagan una cortada. Lo importante es que el soldado siga moviendo esa espada y ese escudo, esquivando las armas del enemigo y vencerlo. No es con nuestra fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Zacarías 4. Para aquellos que estén interesados, lean Zacarías 4. Lo vamos a estudiar también, por cierto. Levántate. Ha llegado el momento de predicar esta verdad. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Si todavía no has salido de esa organización que es considerada apostasía de la verdad, antes de hacerlo, predica la verdad. Pon a prueba. Si es la iglesia verdadera de Dios, te van a querer escuchar. Si ese es el pueblo remanente que estará a nuestro lado para defender el sábado, te van a escuchar. Te van a aceptar. Cuando tú abras la palabra, no tengo una Biblia, cuando abras la Biblia, cuando abras el Espíritu Profecía, te van a escuchar, te van a aceptar. Y ahí pondrás a prueba y verás que Dios te está diciendo, esta es tu iglesia. Quédate aquí, no te vayas. Pero si te rechazan, no es para que te quedes en tu casa sentado sin hacer nada. Lo mínimo que puedes hacer, si no eres una persona que Dios le ha dotado el don de hablar, como algunos de nosotros hemos recibido ese don tan precioso, reparte el Espíritu Profecía, reparte el conflicto de los siglos. Puedes repartir Biblias, aunque ya todo el mundo hoy tiene acceso a la Biblia. Hoy hay Biblias en los hoteles, hay Biblia en las cortes, hay Biblia en todas partes. Pero si Dios te ha puesto en tu corazón repartir Biblia, hazlo, no importa.
el trabajo en literatura es el que terminará la obra del mensaje del tercer ángel. Porque cuando llega el momento de la ley dominical y la obligación del domingo, esa literatura que nosotros estamos repartiendo hoy dice que hará su efecto. Porque es una semilla que tú plantas y después viene el Espíritu de Dios y la va cosechando. Pero no te rindas, mis queridos. No te quedes sentado en el asiento sin hacer nada. No te quedes sentado criticando a los que están predicando el mensaje. Aunque no lo hagan de la forma apropiada. Aunque no lo hagan con el tono apropiado. No te preocupes como el mensaje es presentado. Preocúpate por 3 cosas. La primera, que el mensaje es recibido por ti y tu familia. Esa es la parte que importa. Estúdialo todo y retén lo bueno. Lo demás, deséchalo. Número 2, asegúrate que otros tengan oportunidad de escuchar este mensaje. Que otros tengan oportunidad de poder quitarse ese espíritu de laudicense, de ese orgullo. Los más que critican son los menos que hacen y es la verdad. No se me molesten, por favor. Son los menos que están haciendo. Cuando yo vea a alguien al lado conmigo en la trinchera y entonces en ese momento me dice que estoy haciendo algo mal, yo como ser humano voy a estar en mejor disposición de escucharlo que aquel que está a 500 kilómetros atrás de mí, fuera de la trinchera, sentado en su casa, tomándose un cafecito. Ponte en la trinchera con nosotros. Únete con nosotros en la trinchera. No somos hombres perfectos. Somos hombres pecadores. Empezando por mí, el más grande de todos. Y Dios tiene que hacer grandes cambios en mi vida. Pero yo no permito que eso se interponga en lo que el Espíritu de Dios quiere hacer conmigo y lo que mi hombre carnal quiere hacer. Porque si estamos aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Si estamos predicando esto es porque Dios ha puesto en nosotros un amor por un pueblo rebelde. Si estamos trasnochando, batallando, luchando, tratando de animar a otros hermanos, y así como otros hermanos nos llaman y nos animan y nos dan palabras de ánimo, gloria a Dios, esa es la obra que hay que hacer. Llamarse y animarse. Llamarse y seguir adelante. No impongas dudas en los hermanos que están predicando la verdad. No impongas dudas en los hermanos que están tratando de hacer la obra. Hagan y cometan los errores que cometan. Deja que Dios los arregle. Él es el que lo va a hacer, no tú. Tu comentario y tu consejo no va a ayudar. Lo que ayuda es Dios. Pero sí es necesario que las personas sepan de que estamos en apostasía, de que estamos en el espíritu laudicense, que el demonio está acechando las vidas de cada uno de nuestros familiares y de nuestras amistades. Y si nosotros no despertamos a tiempo, vamos a morir. Familia, se viene algo grande. El 2022 terminó de una forma espectacular. Y el 2023 hasta ahora ha empezado de mucho más que espectacular. Miren las destrucciones en la naturaleza. Este invierno, uno de los inviernos más raros, súper frío, después súper caliente, después súper frío, después súper caliente, lluvias, inundaciones. Miren lo que está pasando en Brasil. Miren lo que está pasando en la política americana. Miren lo que está pasando en el Congreso. Miren lo que está pasando en el Vaticano. Y miren lo que está pasando en el mundo entero. Si ustedes analizan y ustedes se ponen a ver las cosas que están sucediendo, cada fibra de tu cuerpo va a temblar. Porque te vas a dar cuenta que lo que viene es grande y sin la intervención del poder divino no vas a poder sobrevivir. Pero ese poder divino no va a venir a ti si tú estás sentado en tu casa sin hacer nada. Hay muchas formas de servir hoy a través del internet y de la tecnología. En vez de sentarte a ver videitos en YouTube y de ver lo que está poniendo el otro en Facebook y sus comentarios y las fotos de viaje, ponte a compartir. Lo más fácil que tú puedes hacer es darle share, compartir, Facebook, un mensaje de texto, WhatsApp, Telegram, lo que sea que tú tengas a tu disposición. O como si lo haces de boca a boca. Hermano, escucha el clamor de medianoche. Hermano, escucha a este ministerio. Escucha a otro ministerio. A tal pastor. Escuche esto, escuche esto. Eso es lo menos que tú puedes hacer. Hay muchos ministerios que están predicando la verdad presente. Muchos de estos ministerios han sido perseguidos. Incluso la conferencia general los han perseguido. Y se han armado discusiones entre ellos
porque así es el espíritu del enemigo. Pero la verdad que está causando una división hoy la ha presentado Dios. Y la división que se está viendo es entre el pueblo fiel y el pueblo infiel. Por eso es que ella dice que tenemos que mantener el fundamento, los principios. No podemos permitir que esta nueva organización nos convierta en infieles. Dios ha sido misericordioso, porque todos nosotros hemos sido engañados. Todos nosotros hemos sido engañados, mis queridos. Nadie es perfecto ni nadie se ha conocido toda esta verdad. Todo esto que nosotros compartimos con ustedes, estos no son temas que han sido guardados de años. Esto es tema que Dios da al momento. Que Dios es como el pan que está acabadito de cocinar, que está riquísimo, así tostadito, así calientico. Es esto. Nada de esto está siendo presentado de hace años. Y los pocos hermanos que han mantenido la fe han puesto mucha información en internet. Busquen. Hagan investigación. Si ustedes ven que la mayoría de las cosas presentan hacia un lado, ignóralo. No viene de Dios. Pero cuando tú veas que hay dos o tres lugares donde no dicen lo que nadie quiere escuchar, préstale el ojo. Préstale el ojo que ahí hay algo. Hay un dicho americano que dice que el diablo está en el detalle. Queriendo decir que lo que él quiere esconder, él lo pone en un pequeño detalle. Son las letricas chiquiticas que te ponen a ti en un contrato. Todo el mundo ve leyendo las letras en grande. Me gusta, me gusta, me gusta. Ah, ok, esto está bien. Pero ¿y las letricas chiquiticas abajo? Esas son las que te hacen, esas son las que te hacen a ti esclavo. Esas son las que a ti te agarran. A esas son las que tú le tienes que prestar atención. Satanás ha convertido la verdad en esas letricas chiquiticas. Las mentiras mezcladas con la verdad y te las ponen en letras grandes. Y usa a hombres muy excelentes con sus palabras, que han sido instruidos, que tienen posición, tienen títulos, tienen conocimiento, han estudiado psicología, saben cómo hablarle a las personas, saben cómo llegarle. Y entonces ahí en palabras grandes, ahí te ponen la mentira ligada con la verdad. ¡Wow! ¡Qué bonita! Mira para allá. Pero entonces la verdad está ahí, mira, chiquitita. Nadie la ve. Mis queridos, esta obra se hará contigo o sin ti. La decisión es tuya, si te vas a unir o no. Dios está haciendo cosas maravillosas por aquellos que están haciendo la obra y predicando el mensaje de los tres ángeles. Ha llegado el momento que en tu vida se escuchen las palabras de Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Y también como están en Corintios, apartaos y yo os recibiréis. Y también está en Isaías. Y también está en Jeremías. Y también está en Ezequiel. El mensaje de ser apartados para que Dios te reciba es bíblico. La iglesia adventista no va a salvar a nadie. No llegamos a entrar en el nombre, ahí vamos a entrar ahora. Porque ese nombre es especial. Y ese es el nombre que Dios nos entregó. Y les voy a enseñar lo que están tratando de hacer últimamente, queriendo cambiar el nombre y pisotear lo que Dios le ha entregado a su iglesia. Que Dios te me bendiga, mi querido hermano, que te bendiga. Vamos a terminar en esta mañana con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por estas cosas que hemos leído. Gracias por estas amonestaciones. Pedimos que tú nos ayudes siempre a mantenernos firmes en tus caminos y que a pesar de las circunstancias que nosotros nos encontremos en este año 2023, que podamos usar cada oportunidad para predicar tu verdad y presentar solamente la verdad. Bendice a cada de las personas que están viendo este canal, que están escuchando tus palabras. Son personas que son sinceras, que quieren escucharte, quieren reconocer la voz del pastor que es Cristo Jesús. Nosotros te lo pedimos todo, no porque hay méritos en nosotros, sino en el nombre de aquel que murió en la cruz por perdón de nuestros pecados y a través de justicia nosotros obtenemos la salvación perfecta. Su nombre es Cristo Jesús y en su nombre oramos. Amén y amén. Mi querida familia Maranata, nos vemos en el próximo estudio. Amén.